Hola, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro estudio aquí en el libro de Romanos. En realidad le doy gracias a Dios por su vida, gracias por ser parte de este ministerio, ya que los hermanos que nos acompañan en vivo, tanto como en el Facebook como en el YouTube, en realidad son nuestro motor, por así decirlo, que nos mueve, ¿verdad?, a continuar y a perseverar compartiendo la palabra de Dios para edificar nuestras vidas. En realidad este ministerio no es con ningún fin religioso o aquí representando alguna denominación específica. En realidad creo que el Evangelio, lo que dejó Dios establecido por medio de su palabra, en ningún momento dio ordenanzas religiosas o denominacionales para dirigir la vida de las personas, mucho menos la vida del creyente, ¿verdad? Continuamos, vamos en el capítulo 12. El libro de Romanos tiene 16 capítulos, ya mero nos faltan otros 4 más y concluiremos con el libro. Es posible que este fin de semana comparta quizás un tópico. Ya estamos a jueves. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya se va el año. No, perdón, estamos a viernes. Ay, Dios mío, ando atrasado. Creo que este fin de año me trae medio acelerado o medio atrasado, ¿verdad? Ya que estaba en jueves y ya es viernes. Seguimos en oración por mi cuñado que está en el hospital allá en México, en Cuernavaca. Ahí mi hermana que está ahí, está en fuego. Mi hermana, el Señor ya la alcanzó, gracias a Dios, después de tantos años. Y sus comentarios que hace ahí en la familia, en el grupo y todo, tremendo, en realidad. Da testimonio que el Señor tiene su corazón. No me cabe duda que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y que ha entendido el Evangelio. Por sus comentarios me doy cuenta, por sus frutos que da cada cosa que comparte, y tiene poco en el Señor y está en fuego, y gloria a Dios, y es la que está acompañando ahí a mi cuñado, le está ministrando, y que el Señor se glorifique en todo. Gracias Jorge, Sofía, por ser parte de nuestra comunidad aquí a través de estas redes sociales, ¿verdad? Bendiciones, saludos hasta Chihuahua, Chihuahua, no se diga a Gonzalo, Elmer, Mercedes, allá en España. Espero que tu situación ahí con tu familia se esté mejorando, que encuentres una iglesia donde se predique la sana doctrina allá en España, ahí en Málaga. Saludos a todos los que nos ven allá en España. Está España para Cristo, un grupo social en el Facebook, y también Cristianos Evangélicos de España, creo que algo así, donde lo compartimos. Bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Bueno, continuamos con nuestro estudio. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias porque tu misericordia, tu gracia son maravillosos, Señor. ¿A dónde iríamos, Señor? ¿En qué tendríamos nuestra confianza, Señor? Si Cristo no hubiera venido, ¿dónde estuviera nuestra fe? ¿En qué creyéramos? ¿Cómo fuera en realidad la vida del ser humano sin la diferencia que ha hecho tu venida, Señor, y venir y haber dado tu vida en el madero, Señor? Pero no solamente viniste, naciste y moriste en una cruz, sino que también te levantaste de los muertos, dándonos esa esperanza maravillosa de que un día, Señor, habrá resurrección de los muertos. Toda persona un día se levantará del polvo de la tierra
por el poder de la sangre tuya, Señor, derramada en la cruz del Calvario. Que fuera de la humanidad sin esa verdad, sin esa realidad, sin ese tu amor tan grande, tan maravilloso por toda la humanidad, Señor, para restaurarnos, para rescatarnos del imperio de la muerte, Señor. Todo ser humano ya tiene vida eterna en Cristo. Por desgracia, aquellos que no te reciban, aquellos que no se arrepientan, aquellos que no quieran nada de ti hoy en día, tendrán vida en las tinieblas, en la oscuridad eterna, en el lago de fuego, en el tormento eterno, Padre. Es una tristeza, pero muchos llegarán a ese lugar porque rehúsan creer en tu nombre. Pero aquellos que te han recibido, a los que creen en tu nombre, a los que han reconocido su vida de pecado y te han pedido perdón y descansan en tu gracia, en tu misericordia tan maravillosa, se levantarán, Señor, como la luz de la mañana en el resplandecer de la madrugada, Padre. Se levantarán y irán aumentando cada vez más y más y más su luz en el conocimiento de tu verdad, de la verdad de quién eres tú, Señor, y estaremos esperando, Señor, esa vida eterna, viviendo en tu presencia, viviendo eternamente, donde la muerte, ni el llanto, ni las enfermedades tendrán más lugar, Padre. Esta vida es pasajera, Señor. Aún estando sanos, estamos, Señor, a un paso de la muerte. Pero en Cristo, aunque estemos muertos, tenemos más vida, Señor, que un árbol seco en el campo. Gracias por esa esperanza gloriosa de lo que tenemos en la verdad absoluta de quién es Cristo y no en una religión o en una denominación específica, sino en la verdad de quién es Cristo. Es que tú estás edificando tu iglesia aún en el día de hoy, Señor, después, 2000 años después, Señor, de tu resurrección, 2000 años después de el nacimiento de tu iglesia en este mundo, Señor. Gracias, te bendecimos, te alabamos. Guíanos con tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Llegamos aquí al capítulo 12, donde el apóstol Pablo nos da los deberes cristianos. Y daba un ejemplo que decía en el versículo 4, porque de manera, bueno, voy a leerlo nada más desde el versículo 1 para recordar lo que hemos mirado. Nos quedamos en el versículo 8, no avanzamos mucho, pero es cortito y creo que hoy salimos del capítulo 12. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la enseñanza, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte
con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Qué buenos consejos nos da el apóstol Pablo aquí en este pasaje, ¿no? Dice, el amor sea sin fingimiento. Y el amor en realidad debe de ser sin fingimiento, no solamente para nuestro prójimo, para nuestros hermanos en Cristo, sino también nuestro amor para con Dios. No, debe de ser un amor genuino, un amor verdadero. Es bien interesante cómo muchas de las veces tenemos más amor a una denominación, a una religión, que a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que llegan a amar tanto su denominación o su religión que ejercen, que tienen un amor más genuino por su denominación y su religión que por el Señor mismo. Es peligroso, yo creo, estar en una posición así, pero dice que el amor sea sin fingimiento. Nuestro amor a Dios también debe de ser no fingido. Y cuántas personas religiosas, ¿no?, que su amor por el Señor es totalmente diferente el domingo y los días de servicio, los días que están en el templo, en la iglesia, que se congregan, que van a alabar a Dios, y de ahí para allá toda la semana tienen un amor por las cosas del mundo, las cosas materiales, las cosas pasajeras, los placeres de esta vida. Es una realidad, yo lo he mirado, mi hermano, mi hermana. En mi poca trayectoria que tengo en el Evangelio, he mirado pastores que en realidad a veces, a la hora del servicio, a la hora del culto, tienen un amor tan genuino y tan verdadero para el Señor, pero nada más dura en lo que dura el tiempo del servicio, el tiempo de la predicación, el tiempo de estar conviviendo con los hermanos en una iglesia, en un templo. Pero después de eso, tienen un amor más genuino por los placeres y las riquezas de este mundo, por su trabajo, por su negocio, que por el Señor mismo durante todo el resto de la semana. Dice que aborrezcamos lo malo, seguir lo bueno. Sí. Y todo eso es posible dentro de el contexto de lo que venimos mirando, ¿no? Que todo esto se hace conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tengamos más alto concepto de nosotros mismos como si fuéramos algo superior, sino con sabiduría, con cordura, reconociendo todos los aspectos de nuestra vida y analizando en realidad quiénes somos, ¿sí? Para que en realidad nuestro amor sea sin fingimiento, para que aborrezcamos lo malo. Debemos de estar conscientes de lo malo de nuestras vidas. El Evangelio, cuando llega a nuestras vidas, nos apunta a la maldad de nuestras vidas para traernos a la convicción, para traernos a un arrepentimiento
genuino y verdadero de corazón delante de Dios, para que la gracia de Dios repose sobre nuestras vidas. La Escritura es bien clara que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado, y el arrepentimiento puede llegar a nuestros corazones si reconocemos y estamos conscientes de lo malo de nuestras vidas, lo que nos lleva a aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Y seguir lo bueno qué es? Más que reposar y descansar en la misericordia y en la gracia de Dios y en el amor de Dios que ha tenido para con nosotros, y valorando en realidad la sangre de Cristo para no menospreciarla, entreteniéndonos en esa vida de pecado y de muerte en la cual Satanás nos ha tenido esclavos por muchos años. Y créemelo, que desde la niñez nos envuelve Satanás, el enemigo, en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía, aún en las borracheras. Y cuando somos grandes, difícilmente es dejar esos caminos. Y por eso dice que aquí que debemos de aborrecer lo malo, y para aborrecer lo malo debemos de reconocerlo. Y empiezan a aborrecer lo malo, lo de nuestra propia casa, antes de aborrecer lo malo del vecino, de nuestro prójimo, sino lo malo, nuestra maldad, nuestro pecado, y seguir lo bueno. Y seguir lo bueno es simplemente descansar en la abundancia de la misericordia de Dios para con nosotros, valorando la sangre de Cristo, esforzándonos a llevar frutos dignos de arrepentimiento, para que sea nuestro culto racional a Dios una alabanza a Dios, en realidad, porque hablando de alabanza, me recuerda que quería, quería hacer un estudio acerca de la alabanza, porque hay mucho que necesitamos comprender y entender conforme a la alabanza, tanta música que hay, que mucha música de hoy en día que se dice en alabanzas, no son alabanzas en realidad. Hay diferencia entre cantos testimoniales y bueno, lo apunté, espero en Dios que pueda hacer un estudio sobre ese tema, ¿verdad? Antes de que se me olvide, ahorita se me atravesó con lo que estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, amados los unos a los otros con amor fraternal, dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿sí? Honrándonos dentro del cuerpo de Cristo. Debemos de valorarnos, debemos de reconocer que tenemos un precio que fue pagado por nuestras vidas, y no fue algo que alguna persona pagó con dinero, fue Cristo mismo quien puso ese valor por el precio de su sangre sobre nuestras cabezas, por así decirlo. Debemos entonces de prefiriéndonos los unos a los otros en cuanto a honra, ¿verdad? Tenernos amor, tenernos consideración, mirando la sangre de Cristo en cada creyente, en cada persona, en cada hermano, en cada persona que ha venido a los pies de Cristo. Debemos de valorar la sangre de Cristo sobre esa persona y no sobre y no tratar de valorar la persona, honrar a las personas, a los creyentes más que nada en el cuerpo del Señor, por lo que es la persona, ¿verdad? Buenas tardes, Mercedes, Dios te bendiga, gracias por saludarte, gusto de verte. En realidad yo creo que Jorge y Sofía también se alegran cuando miran tus comentarios. Bendiciones. Ay, perdón.
Espero que todo esté bien por allá en Málaga, España, ¿verdad? Contigo, tu familia, que el Señor esté trabajando y se esté glorificando en sus vidas y que todo vaya bien con tu embarazo. No sé cuántos meses ya tienes, 3, 4, no sé, pero que todo salga bien y espero que hayas hablado con tu pareja y arreglen bien ese asunto, lo hagan por la familia, por la criatura que viene, amén. Bendiciones, gusto de saludarte. Jorge, Sofía, bendiciones, gracias. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y vamos a seguir orando por Guillermo también, que está recuperándose. Bueno, dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Sí, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, ser diligentes en nuestras áreas, en nuestra vida, no perezosos, o sea, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor con una pasión, con una alegría, con un corazón dispuesto, disponible, ¿verdad? Ferviente, o sea, entusiasta, con motivo, con alegría, con el deseo en el corazón de servirle al Señor, no como, ay, otro día más y no debo de hacer esto porque es malo, o sentir como que la fe tiene que ser una obligación en nosotros, un requisito religioso. Está peligroso, la mera verdad. Sí, no debemos de ser perezosos en diligencia, en dirigir nuestras vidas, en cómo nos conducimos. Sí, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Debemos de ser gozosos en la esperanza. Y qué esperanza tan grande que tenemos en realidad, mi hermano, mi hermana, de que un día el Señor nos va a levantar del sepulcro. Un día nos va a levantar de la tumba. Un día vamos a tener vida eterna. Un día ya no va a haber más llanto, más enfermedades, no más tristeza. Mi hermano, mi hermana, quizás estás en una situación delicada, tienes un problema de salud muy serio, que lo más probable es que te lleve al sepulcro, que te lleve a la muerte. Ten ánimo, gózate, porque en realidad Cristo ha vencido la muerte y un día, aunque esa enfermedad o lo que sea nos lleve al sepulcro, un día Cristo nos va a sacar de allí, amén. La muerte ya fue vencida. ¿Qué prueba tenemos? La misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La santidad de Cristo en realidad es lo que hace posible la resurrección de los muertos. La santidad, su obediencia, en una totalidad absoluta al Padre. La muerte entró en el mundo por la desobediencia, por el pecado. Sí. La raíz en sí de la muerte es la desobediencia. Por la desobediencia concebimos el pecado y el pecado dio a luz la muerte. Pero en Cristo, en la obediencia de Cristo, en su muerte, Él pudo en realidad vencer el imperio de la muerte por la santidad de su vida. Por eso es que se levantó de los muertos. Y si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la humanidad, en realidad todo ser humano, crea en Él o no crea en Él, se va a levantar de los muertos porque Cristo es poderoso para levantarlo, amén. Sí. Y esa es una doctrina en realidad esencial. Es una doctrina que es, por así decirlo, la columna vertebral que sostiene a la iglesia en pie.
la resurrección de los muertos, porque no hay salvación si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Vana sería nuestra esperanza. Pero por cuanto Él se levantó de los muertos, la resurrección de los muertos es, por así decirlo, la columna, la espina dorsal, por así decirlo, del cuerpo, que mantiene de pie a todo el cuerpo de creyentes. Crean en el Señor o no crean en el Señor, la resurrección de los muertos es un hecho. ¿Será motivo de gozarnos en esa esperanza? Imagínate, mi hermano, mi hermana, estar en el lecho de la muerte y ya andas porque el doctor te dijo que ya son tus últimos días, tus últimas horas, y andas queriendo escoger tu estuche o tu cajón, no sé cómo le llamen. Yo le digo estuche porque mi papá decía que era un estuche como donde metes el violín o la guitarra. Sí, al ataúd. Y sabes que te vas a ir. Pero si estás plenamente convencido que Cristo te va a levantar de ahí, y no cabe duda en tu corazón de que descansas en esa esperanza, creo que es motivo suficiente para tener gozo aún al hecho de la muerte. Si en realidad el Evangelio de Cristo es una realidad en nuestras vidas, es motivo suficiente para tener gozo en esa esperanza. Si piensas tener tu esperanza en tu religión, en tu denominación, y no te da gozo en realidad, o no te da una esperanza firme como la que te da Cristo, de que estando al lecho de la muerte, un día Cristo te va a levantar del sepulcro. Tienes que analizar en realidad qué doctrina, qué de religión estás siguiendo. Si en la religión que estás siguiendo te ponen más esperanza en lugares inciertos que no son ni bíblicos, como lo es el purgatorio, ¿qué esperanza tienes en realidad? ¿Qué gozo puede haber en tu vida cuando es una esperanza incierta, pero en Cristo? Si en realidad descansas en esa esperanza que Dios un día nos levantará de los muertos, tiene que haber gozo en nuestras vidas, en esa esperanza gloriosa de que un día el Señor nos levantará de la tumba. Y eso nos ayuda a soportar las tribulaciones y a mantenernos constantes en oración, porque en la oración tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Estamos en comunión con Él. Y la oración conecta el Espíritu de Dios con nuestro espíritu, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que estamos en esa esperanza verdadera de que Dios un día levantará de los muertos a todos los seres humanos, confíen en Él o no confíen en Él. Unos para salvación eterna y vida eterna, viviendo en su presencia, y otros para condenación eterna, viviendo en las tinieblas de fuera, en la oscuridad eterna, separados de Dios por toda una eternidad. Pero de que van a levantarse de los muertos, se van a levantar, crean en el Señor o no crean en el Señor. Sí, es una cosa gloriosa en realidad lo que es el Evangelio. No podemos ver con ligereza la fe del cristianismo. No podemos dejarnos arrastrar por influencias religiosas, tradiciones denominacionales. No podemos dejarnos influenciar por eso y que apague en realidad la esencia, que opaque el olor fragante de la salvación tan hermosa que Dios nos ha dado para nuestras vidas. Mi hermano, mi hermana, solamente imagínate tantito.
Imagínate mi vida allá en una tumba, en un cajón, ahí sin moverme, secándome, haciéndome polvo. Y así como me ven aquí que me muevo, puedo mover mis brazos, mi cabeza, mis ojos, puedo respirar. El Señor a la voz de su mando, a la voz de su palabra, al sonido de su voz, cuando Él declare que nos levantemos de ahí, nos vamos a levantar con poder y vamos a ser transformados. Y ese polvo de la tierra, esos huesos secos volverán a tener vida porque Cristo ha vencido el imperio de la muerte. ¿Será algo difícil que Dios levante a la humanidad del polvo de la tierra? ¿De dónde levantó al primer hombre? Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Y de dónde salió el soplo de vida? De la boca de Dios. No creo que resolló, no dice resolló Dios el aliento de vida. Si dijera resolló, lo sopló por medio de su nariz. Pero dice sopló. Cuando uno sopla, lo sopla de la boca. ¿Y cómo va a soplar Dios el aliento de vida en aquellas personas en el día de la resurrección? Con el poder de su palabra, y el poder de su palabra es Cristo. ¿Qué declara el Evangelio de San Juan? En él está que en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas por él, por la palabra fueron hechas. Y cuando el Señor venga con voz de mando, solamente va a decir: hermano Inos, levántate. Jorge, Sofía, levántate. Mercedes, levántate. Y al sonido de su voz, el aliento de vida entrará en ese polvo de la tierra y nos levantaremos a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, en un cuerpo glorificado, donde la muerte ni las enfermedades no tendrán poder más sobre nuestras vidas. Entonces se manifestará la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Qué hermoso y qué maravilloso aquellos que tendrán parte en la primera resurrección. Entrarán a reinar por 1000 años con Cristo en este mundo, en este miserable mundo. Y vamos a tener mucho trabajo, mi hermano, mi hermana. Yo miro cuán contaminados están las barrancas y los ríos en México. En Estados Unidos tienen un sistema muy diferente con respecto a las aguas de drenaje. El drenaje aquí lo reciclan. Tienen depósitos enormes donde filtran todo eso y sacan abono y filtran el agua y todo, la procesan. Pero en México no hay suficiente dinero y contaminamos nuestras barrancas. No solamente va a oírse feo la palabra, ¿verdad? Pero no solamente con el excremento humano contaminamos nuestras aguas, nuestra tierra, nuestro planeta, nuestros ríos, sino con basura todavía. ¿Cuánta gente en realidad tira su basura a las orillas de las barrancas? Estamos contaminando este planeta. Imagínense cuánto trabajo no vamos a tener en el milenio de Cristo. Tenemos 1000 años para juntar toda esa basura que nosotros mismos tiramos. Va a haber mucho trabajo, va a haber muchas cosas que debemos de hacer, pero ¿crees esa verdad? ¿Descansas en esa esperanza? ¿Estás gozoso en esa esperanza? Puedes aguantar la tribulación, dice sufridos en la tribulación, o sea, puede uno soportar el sufrimiento en las tribulaciones por la esperanza que tenemos de que la resurrección de los muertos es una realidad, compartiendo
para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad de los santos. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué serán esas necesidades de los santos? Y no es de las ropas que le ponen a las imágenes esas que tienen en algunos centros religiosos, que les llaman iglesias. Esas no son necesidades. Le voy a cambiar la ropa a San Pedro, o le voy a hacer su cambio de ropa por todo un año a San Pedro o a San Judas Tadeo. Bueno, no son esas necesidades, sino apoyando en realidad las necesidades de los santos. Los santos es toda persona que se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio de Cristo. Hay santidad en la vida de un creyente, hay santidad en la vida de una persona que se arrepiente. Si se arrepiente y sus pecados le son perdonados, su pecado le es quitado de su vida. ¿Qué es lo que impide para que no haya santidad en la vida de una persona? El pecado en nosotros. Y si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas al venir a un arrepentimiento verdadero, hay santidad en nuestras vidas. Muchas de las personas que ejercen las costumbres de la religión católica nos preguntan, casi todo el tiempo nos preguntan, ¿ustedes no creen en los santos? Depende, en realidad, si sabes en realidad quiénes son los santos. Porque cuando preguntan eso de ustedes no creen en los santos, piensan en San Pedro, San Judas Tadeo, Santiago y todas esas imágenes que tienen, todas esas figuras de personajes bíblicos del pasado y de personas que han vivido en esta vida una vida en realidad justa y con un testimonio de su fe genuina en Dios y que hicieron obras de caridad y todo, y los canonizan, los hacen santos, los declaran santos, pero ya que murieron. Cuando los santos en realidad son toda persona que ha sido santificado por la sangre de Cristo, que sus pecados ya han sido perdonados, porque se ha arrepentido y ha reconocido la maldad de sus vidas. Sí. Dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Y sí que hay necesidad de los santos. Hay personas que son misioneros y no tienen un ingreso, dedican su tiempo para dedicar sus vidas a alcanzar a otros con el amor de Dios, con el Evangelio de Cristo, de traerlos a los pies de la cruz de Cristo para que sean salvos, y dedican sus vidas en eso y no tienen en realidad un ingreso económico, son apoyados por algunas iglesias y ahí andan en el campo misionero. Ellos son los santos. Si en realidad se han arrepentido de su vida de pecado y le han pedido perdón y han descansado en la esperanza que tenemos en la sangre de Cristo, el perdón de pecados que Dios nos ha dado por medio de su muerte y de su resurrección de Cristo, son santificados. Esas personas son los santos. Ya me imagino yo que comiencen a vender figuritas de el santo Inocencio, el hermano Inos. Dios me guarde. Que creo que le iría muy bien a mi esposa. Imagínense que vendieran una figurita así de el santo Inocencio.
No se rían, hermanos. Imagínense que la vendieran a $2 y que mi esposa mandara a hacer unas 2,000 imágenes de San Inocencio a $2. Tendría, si se mandara a hacer unas 2,000 imágenes de esas, tendría 4,000. ¿Sí? ¿Estoy bien en las matemáticas? De a 2, sí. 2 por 2, 4, tendría 4,000. Imagínense que cada imagen de esa le salieran 50 centavos por hacerla. Y si hiciera 1,000,000 y las vendiera, porque y le promocionara, no, pues no se olvide de llevarse a su San Inocencio, ya que me morí. Y ahí pueden mirar su canal en YouTube, miren, ahí dejó su legado, llévese su imagen, póngala ahí pegadito a su computadora y cuando esté mirando sus tonterías, ¿no? Pero si fuera así, ¿se imaginan cuánta lana no haría mi esposa con 1,000,000 de San Inocencios que vendiera a $2? Le sacaría $2,000,000 y luego se invirtió solamente $250,000 en ellos, volviera a hacer otra cantidad y otra cantidad. Esas cosas en realidad es negocio y es bendición para aquellos que las venden. Si fueran cosas de Dios, te pondrían ahí a la Santa Muerte entre los santos que venden. No creo. Eso es puro negocio, puro lucro. Pero esa es la diferencia de los santos que habla aquí, participando, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. ¿Sí? Cristo ya nos ha dicho que oremos por nuestros enemigos, que los amemos, ¿sí? Que los bendigamos y no los maldigamos. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amaos míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta palabra en realidad la quiero hacer mía. Quiero descansar en esta palabra porque me viene a la mente una situación bien delicada de una persona. Se trata de una niña que fue abusada desde la edad de 5 o 6 años. Fue violada por un cuñado de ella, el marido de su hermana. Y por muchos años se estuvo mancillando con esta niña. Cuando me enteré de ese asunto, me dio coraje. Quisiera enfrentar a las personas que tal hacen. Cuando me he enterado también de padres que han abusado a sus propias hijas. ¿Cómo quisiera uno tener el poder para darles lo que merecen? Si es posible, ponerlos en las cárceles. Confrontarlos. Los confronta uno y lo niegan y en realidad, cuando me entero de cosas así,
Cuando el tío de alguna jovencita también, el propio hermano de su padre, de esa jovencita, que la viola, la abusa, es feo, y se entera uno de esas cosas y quiere uno venganza, quiere uno en realidad que les den su merecido. Y dice aquí, no se venguen vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ves que estas personas tienen una vida normal, les va bien, tienen su trabajo, tienen casa, tienen todas sus comodidades y como que no les viene el mal, la verdad, a estas personas. Prosperan. Y digo, ¿cómo pueden salirse con las suyas? ¿Cómo puede ser posible tanta injusticia, tanta maldad y no les viene su mal? Y uno busca del Señor y nos llueve sobre mojado, dice uno en México. Sí. Viene uno al Señor en realidad y nos vienen males. Se levanta el enemigo por todos lados contra nosotros. A mí el año pasado me robaron por todos lados muchas cosas. Di testimonio aquí que para el Señor no había imposible y que Dios un día me iba a regresar todas mis cosas y me iba a permitir mostrarlas en un video y eso. Encontré a las personas que estaban vendiendo mis cosas en el OfferUp, una aplicación en el internet. Se lo llevé a la policía y la policía no hizo nada, porque no eran sus cosas de ellos, eran cosas que no les costaron, pero les aseguro que si hubiera sido las cosas o le hubieran robado a uno de sus hijos, les aseguro que hubieran hecho hasta lo imposible, todo lo que estuviera en su poder, para hacer que estas personas pagaran lo que hicieron. Pero en realidad el gobierno está corrupto. Esta generación va de mal en peor. Con respecto a esta persona que digo que esta niña fue abusada, ya es una señora ya grande, una mujer ya con hijos y todo. Cuando el asunto salió a la luz delante de la esposa de ese hombre, la esposa, que es la hermana de esa persona, se molestó y la acusó que a lo mejor era la culpa de ella que lo seducía. ¿Cómo una niña de 5 o 6 añitos va a seducir a un viejo ya de 20 y tantos años? Me da coraje mi hermano, mi hermana. Me da tristeza tanta maldad en el hombre. Pero sé que detrás de toda esa maldad está la influencia de Satanás que nos seduce, nos engaña y nos esclaviza a hacer esas cosas. Porque sé que en el fondo, sin Cristo, yo tengo la capacidad de pecar hasta tal grado. Porque sé que la seducción de Satanás es fuerte. Nunca lo he hecho, le doy gracias a Dios. Pero lo he mirado. A mí no me cabe en la idea de un padre que manosee a sus propias hijas. No me cabe la idea cómo su propio padre amancillándose y manoseándose y faltándole el respeto a sus propias hijas. No me cabe la idea cómo es posible. Si no fuera mi hija, quizás, pero a tu propia hija, al fruto de tu matrimonio con tu esposa. En realidad es grande la maldad que hay en nuestras vidas. Me acuerdo en una ocasión, y aquí terminamos,
Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se imaginan que el violador que violaba a esta jovencita, a esta niña, era una niña, que necesitara un riñón de emergencia? Y la niña esta que él abusó, ya madura, ya en su plena juventud, fuera compatible con él, ¿sería capaz esta niña de darle un riñón a este hombre? ¿Sería capaz de llegar a hacer lo que aquí dice? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera necesidad de un riñón, dónale uno para que viva. ¿Podemos acaso llegar a amar de tal manera como Cristo nos amó? ¿Podemos verdaderamente, considerando estas cosas, entender y comprender el amor que Cristo ha tenido para con nosotros? ¿Crees que Cristo murió en la cruz del Calvario por este hombre que se amancilló con esta niña por muchos años, como hasta los 14, 15 años? La estuvo abusando. Y cuando sale a la luz, su hermana no le cree. Hasta dejó de hablarle. Se hizo su enemiga por decirle la verdad. Y defendió al marido. Le creyó más al marido y hasta acusó a la niña. Yo no sé si fue tu culpa, quizás tú lo provocabas. ¿Cómo una niña de 5 o 6 años va a provocar sexualmente a un viejo ya de 20 y tantos años? Perdónenme, pero me duele el corazón cosas así. ¿Cómo un padre se puede amancillar con su propia hija y tener un corazón si lo mira que tiene hambre, que está en la calle, y le darle un plato de comer? ¿Cómo puede llegar uno a amar al enemigo de tal manera, de llegar a vivir de esa manera? Sin Cristo es imposible. Pero si Cristo vive en nosotros, es Cristo el que hace la obra y dejándole todo el juicio a Dios. Una cosa sí sé, que Dios tarde o temprano le dará su pago a él y a toda su casa. Tarde o temprano, con la vara que midas serás medido. Mi amigo, mi amiga, si tú estás en una situación similar, si en alguna vez le hiciste daño a alguna persona, arregla tus cuentas con esa persona, pídele perdón. Si ha sido tu hija, reconcíliate con ella y pídele perdón, porque horrenda cosa es caer en el juicio del Dios vivo. Y créemelo, aunque no ha llegado tu pago, no ha llegado, porque Dios es grande en misericordia y quiere que arregles ese asunto. Pero si no lo arreglas, Dios con su juicio te desmenuzará y te hollará como los te pondrá por los suelos, caerás hasta lo más bajo, como si cayeras en la misma letrina, en el fruto de tus obras.
Más vale que mejor arregles cuentas y le pidas perdón a Dios y le pidas perdón a esas personas que han lastimado. Y más si eres un padre que ha lastimado a sus propios hijos. Más si eres un hermano que violaste a tu propia hermana. La maldad del ser humano, mi hermano, es grande. Aquí Pablo termina diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Yo no sé qué haría yo si tuviera hija y alguien me le hiciera eso a mi hija. Mi hermano o mi hermana aún en Cristo, siento que respiraría amenazas de muerte contra esa persona. En nuestra humanidad, yo creo que no me iba a importar darle muerte a una persona así, aunque me fuera al infierno. Pero en mi humanidad creo que no me quedaría con los brazos cruzados. No me quedaría como que fue como si le robó nada más un caramelo. Es fea la maldad de la gente, mi hermano. ¿Cuánto necesitamos de Cristo en nuestras vidas? Padre bendito, gracias, Señor. Me doy cuenta, Señor, a través de tu palabra que lejos de vivir la vida que tú quieres que vivamos, nos encontramos, Señor. Bueno, al menos yo sí, Señor. Yo reconozco, Señor, que nada más de pensarlo, Señor, que si yo tuviera una hija y me le hubieran hecho algo así, Señor, se me envenena el corazón con deseos de matar a esa persona, Señor. Nada más de pensarlo. Y entiendo y comprendo la capacidad de maldad que hay en mi propia vida y lo lejos que estoy de vivir esa vida que tú quieres que vivamos, de amar a nuestros enemigos. Ya me imagino yo sabiendo que una persona le haya haber hecho eso a mi hermana, a mi hija. Ya me imagino yo viéndolo con una enfermedad y que necesita una operación y no tiene dinero para pagarla. Ya me imagino yo siendo compasivo y pagándole su operación para que no muera. En realidad, Señor, te soy honesto, no tengo la capacidad para vivir esa vida que tú demandas de nosotros. Sin ti no la puedo vivir, Señor. Me moriría de rabia, de coraje, deseando esperar a esta persona en una esquina por donde vive y darle su pago, Señor. Porque en realidad la maldad de nosotros es grande. Nuestra humanidad, ahí se ve, Señor, lo corrompida que está la humanidad. Creo que la persona más buena de este mundo, hablando humanamente, no se quedaría con los brazos cruzados, Señor. Si fuera posible darle muerte a alguien que le hiciera eso a su propia hija, a su propia familia, a su propia sangre, creo que sí.
le daría su merecido, Padre, por muy buena persona que fuera. A veces pensamos que somos tan buenas personas. Ya Pablo nos ha dicho a través de este pasaje que no nos sintamos más de lo que somos. Perdóname, Señor, pero yo no tengo la capacidad para amar a una persona que llega hasta tal grado de maldad, Señor. Y más contra una niña, Padre. No tengo la capacidad ni siquiera de ir y predicarle el Evangelio, Padre. Porque no tengo un amor verdadero para ir y decirle que se arrepienta. Que tú lo puedes perdonar, que le has dado el perdón en la cruz del Calvario, que debe de arrepentirse de su maldad. Considerando que necesita ser salvo de la condenación eterna. Me doy cuenta que en mí no hay un corazón, Señor, para querer el bien para una persona que tal hace. Perdóname, Señor. No me puedo imaginar, Señor, cómo un padre aún un padre llega hasta embarazar a sus propias hijas, Padre. ¿Cómo puede esa hija tener un amor para perdonar a su padre? Cuando nuestra naturaleza en verdad da testimonio de que somos malos. Por muy buenas personas, ardemos de ira contra los que nos hacen daño. Queremos la muerte, queremos el pago, queremos la justicia, queremos el juicio, queremos que les vengan mal a los que han hecho mal contra nosotros. ¿Acaso somos muy buenas personas, Padre? Y nos creemos superiores a nuestro vecino. Nos sentimos tan buenos, tan santos, porque vamos a la iglesia, pero por dentro estamos llenos de maldad, de odio, de rencor, de venganza. ¿Cómo podemos llegar a amar a nuestros enemigos? ¿Cómo puede uno llegar a perdonar a alguien que tal hace, Señor? Si es que tú no vives en nosotros, no tenemos la capacidad para hacerlo. Ayúdanos, Padre. Bueno, al menos a mí, Padre. Perdóname porque yo no tengo un amor hasta tal grado de amar a tal persona. Sabiendo su destino eterno, no tengo el amor para predicarle el Evangelio. Para ir y decirle que tú lo amas. Cuando yo lo que quiero es venganza. Reflexionando en estas cosas, Padre, yo creo que la mayoría de nosotros estamos reprobados al tener un amor verdadero, como tú quieres que amemos aún a nuestros enemigos. Creo que como seres humanos, haciendo conciencia y siendo reales y verdaderos delante de ti, no tenemos la capacidad de amar como tú nos has amado, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos. Llévanos a amar de tal manera
que deseemos y anhelemos la salvación de tal persona que hace tanta maldad, Padre. Danos un corazón, Señor. Danos un corazón capaz de llegar a ese nivel que tú quieres que lleguemos, bendito Dios. Yo te pido, Señor, que si hay personas que han experimentado algo así en su vida, Padre, si han sido los agresores, los violadores, aquellos padres que han violado a sus hijas, porque sí hay situaciones así. Aquel tío que ha violado a su sobrina, porque sí hay situaciones así, Padre. Esa es la triste realidad de nuestra vida miserable en este mundo de pecado y de muerte. Sin Cristo, sin Dios, sin amor, sin la luz del Evangelio en nuestras vidas. Todo es, sin ti, Señor, todo es odio y sed de venganza y amenazas de muerte. Esos son los frutos de nuestra vida sin Cristo. Lo único que te podemos pedir es que tu amor se perfeccione en nuestras vidas y sea el amor de Cristo llevándonos a esa vida que tú quieras que vivamos delante de ti, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Cuánto necesito más de Cristo en mi vida? Me doy cuenta de que necesito más de Cristo en mi vida. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a veces como que ignoramos en realidad la capacidad de maldad que tenemos como personas. Y el problema de toda la humanidad, el problema de todos los que estamos lejos de venir a Cristo y a querer de Dios en nuestras vidas, es de que nos sentimos tan buenas personas, tan justos, tan nobles, como angelitos. Yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Pero ¿cuál sería el resultado si a ti te violaran a tu niña, a tu hermana? ¿Cómo reaccionarías? Y que supieras quién lo hizo. ¿Te moverías en misericordia para con esa persona? ¿Le pedirías a Dios que le perdonara? ¿Lo amarías como a ti mismo? O siendo honesto, ¿puedes ver la capacidad de maldad que hay en ti? Y eso es fruto de el imperio de la muerte que Satanás estableció en este mundo. Miras la necesidad que tenemos de que Cristo en realidad tenía que venir a este mundo a dar su vida porque ninguno de nosotros
íbamos a poder ser salvos por tanta maldad que hay en nuestra naturaleza caída. Nos hacemos del ojo chiquito y no queremos ver la realidad. Pero yo delante de los ojos de Dios sé que soy culpable. Dios no solamente quisiera que esa persona cayera en la cárcel. Me imagino si alguien me violara a mi niña, más de 6 añitos. Mi hermano, mi hermana, te soy honesto. Yo en la primera chance que tuviera y supiera quién es, lo desaparezco de este mundo, la verdad. Y le soy honesto en Cristo. Hasta tal grado llega la maldad de nosotros. Aún en Cristo esa naturaleza está ahí. Da coraje en el corazón. La sangre hierve de venganza al imaginarte vivir una cosa así en tu propia vida. Imagínate la hija que fue violada por su propio padre, y más si la embarazó, y esa niña tuvo que salir huyendo de su casa mejor. Y el padre todavía exige que esa jovencita lo ame, lo perdone, cuando sin Cristo no tenemos la capacidad para hacerlo. Si no es Cristo dándonos el poder para perdonar a tal persona, yo no sé qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera sido mujer y mi padre me hubiera manoseado, se hubiera mancillado conmigo. Yo no sé si tendría la capacidad de perdonarle algo así. La verdad no creo. Yo no creo. Quizás hubiera traído confusión a mi vida. No iba a entender el rol, mi papel como mujer en este mundo. Un trauma psicológico que trae esa situación. Yo he oído testimonio de que estas cosas son verdad. Mi hermano y mi hermana, no quería pasarme tanto tiempo, pero esa es la realidad de este mundo. Y nos convence más una denominación, una religión, que la verdad del Evangelio de Cristo y la realidad de la maldad de nuestras vidas. Creemos más en la doctrina de la denominación que seguimos que en la maldad de nuestra propia vida. Creo más en el movimiento del don de lenguas y tengo que hablarlas que en la maldad de mi propia vida. Estamos mal, mi hermano, mi hermana. Recapacitemos, es tiempo de despertar, es tiempo de reconocer la maldad de nuestras vidas y estar verdaderamente con un corazón arrepentido delante de Dios, para que la gracia y la misericordia de Dios se perfeccionen en nuestra vida y la iglesia sane, el cuerpo de Cristo sane y nos lleve a vivir en amor, en armonía entre los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Pero empieza con nosotros mismos, recapacitar y reconocer la maldad que hay en nuestra propia vida, porque somos bien buenos para ver la maldad de los demás, menos la de nosotros. Como hablaba Jesús con autoridad y con palabras fuertes, hipócritas.
Miramos la paja que está en el ojo del hermano y no miramos la viga que está en nuestro propio ojo. No vemos la capacidad de maldad que hay en nosotros, nuestras obras, los deseos de nuestro corazón. Y nos dejamos cegar con nuestras costumbres religiosas y denominacionales que aceptamos antes que aceptar la maldad de nuestras vidas. Padre, ayúdanos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén, amén. Bueno, terminamos, hermanos. Terminamos. Buenos días, Gonzalo. Bendiciones. Mercedes. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. No hubo comentarios porque creo que la palabra del Señor ahora sí pisó callos. En realidad somos una generación de personas malas, pecadores. Eso es lo que quería hacer. Quiero hacer un estudio también en la diferencia de lo que es el adulterio y la fornicación, porque son dos cosas totalmente diferentes. Entre el adulterio Bueno, los dejo, no les quito más su tiempo, que Dios les bendiga ricamente. Gracias, Jorge, Sofía, Mercedes, Dios te bendiga, bendiciones, saludos hasta España. Espero en Dios que comiences a asistir a una iglesia. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. El Espíritu mismo va a dar testimonio a tu espíritu de que es el lugar donde debes de estar. Ninguna iglesia va a ser perfecta. Está llena de personas pecadoras y creo que hemos reflexionado bastante en esa verdad y el Espíritu Santo nos ha convictado de la propia maldad que hay en nuestras vidas. Amén. Si quiere uno hallar la iglesia perfecta, y si la encuentras, en el momento que llega uno a esa iglesia perfecta, ya la hicimos imperfecta porque llegamos nosotros. Sí. No hay. Hay que buscar donde se predique la sana doctrina. No mire los errores de los hombres, del ministerio, del pastor. Pon tu mirada en Cristo, en su palabra, y aliméntate del buen olivo, y el buen olivo es Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones. Bye, Gonzalo. Gusto de saludarte. Bendiciones. Saludos a todos por allí. A Elmer, bendiciones. Dios les bendiga. Les amo en el amor de Cristo. Amén. Bendiciones. Amén.